Pues vamos a dar comienzo ya al webinar que presentará David Pérez. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todo el mundo. Voy a explicar la presentación que hemos preparado sobre el mercado de la monitorización en España. Vamos a dar unas pinceladas generales, una descripción de los servicios que se ofrecen, qué tipos de servicios de monitorización existen, cuáles son las características de cada uno, ventajas, inconvenientes, para qué sirven. Y después vamos a hablar del sector, es decir, quienes participan en el sector, quiénes son los principales jugadores, qué papel cumple cada uno y cómo se relacionan entre sí. Y por último hablaremos de lo que está sucediendo en el sector y cuáles son las tendencias más importantes que estamos viendo. Empezando con el primer apartado, primero de todo hacemos una aclaración terminológica, que es diferenciar lo que es telemedida de lo que es monitorización, de lo que es submedida, porque estamos viendo que hay bastante confusión terminológica. Entonces, nosotros lo que vemos y lo que utilizamos es esta diferenciación que veis en la pantalla. Digamos que este sería el contador fiscal y aguas abajo estaría, digamos, la instalación del cliente, ¿no? La red interior, en el que hay conectados pues diversos equipos consumidores de energía. Entonces, cuando medimos el contador fiscal, únicamente nosotros lo llamamos telemedida de contadores fiscales, que es lo que vulgarmente se llama telemedida. Y lo que prácticamente todo el mundo utiliza. Después, si se están midiendo los equipos dentro de la instalación, pues es lo que llamamos submedidas, es decir, son medidas dentro de la instalación del cliente. Esto puede ser tanto para, digamos, supervisar como para actuar, ¿no? Digamos, modular o encender, apagar equipos. Que eso sería ya una etapa posterior, más avanzada. Y a las dos cosas se llama monitorización. Digamos que monitorización es un término amplio que engloba todo aquello que sea pues, medir o controlar en la distancia, ¿no? Bien, pues habiendo hecho esta aclaración inicial, vamos a ver qué es lo que hay dentro de cada uno de estos dos conceptos, de la telemedida y de la submedida. En lo que se refiere a telemedida, digamos que este es el diagrama de el esquema de cómo funcionaría el sistema de monitorización y los distintos elementos, los muestro a la derecha, que tendría el sistema. Yendo uno a uno, tendríamos el contador fiscal, que salvo para contadores domésticos, y no todos, porque los están cambiando, digamos que los contadores medianos o grandes que hay en España son todos contadores inteligentes, todos son contadores digitales, o prácticamente todos son digitales y tienen ciertas capacidades de medida, almacenamiento, etcétera. Lo que pasa es que pocos tienen la capacidad de telemedir, o sea, pocos pueden enviar la información que miden o que recogen. Entonces, digamos que para aquellos que no tienen esa capacidad, pues se podría habilitar un módem, que es simplemente un equipo que permite enviar información de manera remota, ¿no? Ese módem lleva una tarjeta SIM, que es algo así, pues digamos como una terminal de teléfono. Y luego tiene una antena, que es la que sirve para enviar y recibir datos o información. Digamos que esa antena enviaría los datos a unos equipos que pueden estar ya pues en la oficina del cliente o que sea del cliente, del consultor o de quien sea, que ya lo que llamamos data loggers, que reciben esa información, la envían a un servidor y después se pintan esos datos en una plataforma. Aquí en los elementos que hemos puesto a la derecha, digamos que la infraestructura hemos puesto infraestructura de comunicaciones, que puede ser bien data loggers o puede ser otro tipo de estructura. Puede haber una red privada, ¿no? Una VPN, o puede estar conectado a internet digamos, por cable, etcétera.
una parte importante de todo este sistema es el software que pongo aquí, tanto de respuesta como de análisis de la información. Es decir, una vez que tenemos los datos que hemos recogido del contador, hay que hacer algo con ellos. Habitualmente se recogen, se ordenan, incluso se puede representar en tablas o en gráficos o en diagramas, o se puede también hacer análisis un poco más complejos, ¿no? Se pueden ordenar, se pueden filtrar, se puede hacer regresión, correlación, etcétera. Y luego necesitamos alguien, habitualmente será una persona, que explote esos datos y que saque conclusiones válidas para el negocio. Habitualmente lo hacen personas hoy, pero también podrían ser máquinas, es decir, software, que llegue a conclusiones usando los datos que reciben del contador. Esta es la estructura habitual para telemedir un contador fiscal. En cambio, en la parte de submedida, la estructura, bueno, es similar, quizá un poco más compleja, porque los elementos que se miden son más. Lo que tenemos representado aquí sería, bueno, equipos consumidores que van medidos, o que van, digamos, medidos con un... aquí habría un transformador, digamos, que cubre o que abraza la fase, ¿no? Que va al equipo, que alimenta al equipo y que va a un analizador de redes. Aquí en este caso tendríamos 2 equipos consumidores y 2 analizadores de redes. Los analizadores son capaces de, digamos, de medir, de registrar la información que le manda el transformador de lo que es la energía, digamos, que está pasando por estas fases. Y entonces, esa información después es enviada, va cableado habitualmente a un concentrador, que también lo llaman a veces data logger, y luego, pues igual que antes, pues hay un servicio de comunicación. Habitualmente suele ser inalámbrico, o sea, wireless, es decir, digamos que va por ondas que reciben pues también unos data loggers o bien en la oficina o en las instalaciones del proveedor, quien sea, o también podrían ir conectados con otros sistemas, por ejemplo, pues por cable, digamos, por el cable de internet, ¿no? de comunicaciones. Un cable Ethernet sería. Y del mismo modo, pues después debería haber, del mismo modo que el caso anterior, debería haber un software que recoja esos datos, que los analice y que haga, digamos, que saque conclusiones. Y, por supuesto, una persona pues que los interprete y que sea capaz, un experto en este caso en energía, en eficiencia energética, que sea capaz de sacar conclusiones válidas para el negocio, ¿no? De ahorro, etcétera. Entonces, en los 2 casos que tenemos, digamos que cada uno lo vemos más útil para una cosa. En el caso de la telemedida lo vemos más útil para realizar optimizaciones de factura, mientras que en la submedida lo vemos más útil para reducir el consumo de energía, que son 2 cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿La telemedida qué nos da? Pues la telemedida nos da los datos que tiene el contador. ¿Qué recoge el contador? Pues energía activa, potencia, reactiva y algunos eventos. Y nos da los datos de manera cuarto horaria. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues esencialmente para optimizar factura, es decir, puedo hacer estimaciones de la simulación de factura a día 1 de mes, del mes anterior, quiero decir. Puede detectar cualquier exceso de potencia o de penalizaciones por reactiva de una manera rápida, también desviaciones o cambios importantes en el consumo. Se puede, muy importante, conocer la curva cuarto horaria, es decir, podemos saber cuánto consume ese cliente, ese suministro, en cada una de las horas del mes o en cada uno de los cuartos de hora del mes, lo cual es una cosa muy útil para comprar energía, para negociar precio con las comercializadoras o simplemente para tener un mejor conocimiento e información de un suministro, telemedido. Además, sobre todo cuando tenemos, digamos que un cliente tiene muchos puntos de suministro, pues se puede hacer un análisis, digamos, de varios puntos y segmentar el consumo, pues por los criterios que queramos, ¿no? Y se puede hacer análisis, digamos, en conjunto, ¿no? O en masa, ¿no? Por zona geográfica, por tipo de suministro, etcétera. Y eso de una manera relativamente rápida y fácil. La submedida, en cambio,
Es mucho más flexible, más potente, puede recoger datos de cualquier naturaleza, ya sea eléctricos, caudales, temperaturas, aquí pongo calidad del aire o cualquier otra cosa, número de personas que pasan por un sitio, etcétera, y también con la frecuencia que deseemos. Es decir, se puede mandar información pues, cada segundo si se requiere, ¿no? Se puede segmentar pues, por cualquier criterio la información de consumo que se desee. Nos va a permitir asignar costes de energía por proceso o por incluso subprocesos. Es muy útil también para alimentar los sistemas de gestión de la energía, ISO 50001 en este caso. Se pueden hacer regresiones, estimaciones, en fin. Digamos que es un sistema de submedida que controla perfectamente el consumo de energía en todas las partes de una instalación, pues es muy útil para sacar conclusiones sobre actuaciones, digamos, o medidas de ahorro óptimas en cada caso. Este es un resumen de lo anterior. Lo que decimos principalmente es que si telemedimos el contador, digamos que es muy apropiado para optimizar factura y es poco apropiado, se puede utilizar, tiene alguna utilidad para reducir el consumo de energía. En cambio, la submedida es muy útil para reducir el consumo de energía y en cambio no sirve o muy poco para optimizar los parámetros de la factura eléctrica. Aquí hemos hecho una cuantificación orientativa de los costes de cada uno de estos dos sistemas. Digamos que la submedida es mucho más potente y permite mucho más y genera mucho más información, y lo cual permite mucho más análisis, pero también es mucho más cara. Es decir, aquí hemos puesto un ejemplo para un edificio, por ejemplo, con 10 puntos de medida, por ejemplo, un hotel que sea pequeño o relativamente pequeño o mediano. Y bueno, pues telemedir un contador fiscal pues va a valer algo claramente por debajo de 1.000 euros. En cambio, poner un sistema de submedida en 10 puntos dentro de ese hotel, pues me va a costar pues, en torno a los 6.000 euros, es lo que hemos estimado. Y luego los costes recurrentes también es distinto. Para la telemedida, pues va a estar por debajo de 50 euros al año, mientras que en submedida pues va a estar entre 300 y 2.000 euros al año en función bueno, pues de cuántas variables se midan, del tipo de software que queramos usar, etcétera. En telemedida los softwares suelen ser mucho más sencillos, los datos que se envían también son menores, y por tanto los datos que hay que almacenar también son menores, etcétera. Así que todo eso influye en el coste. Cada una de estas, digamos, opciones de monitorización se puede comercializar mediante diversos modelos de negocio. La telemedida, por ejemplo, se puede simplemente puede conectarse a un contador que ya tenga la capacidad de telemedir, por ejemplo, los puntos de suministro con tarifa 6.1 o superior en España, es obligatorio que estén todos telemedidos. Entonces, si alguien tiene un contador un punto de suministro de este tipo, perfectamente y de manera gratuita podría leer en remoto los datos del contador, puede conectarse, digamos, es como una llamada al contador y extraer los datos regularmente si tiene el software apropiado, ¿no? La infraestructura de telecomunicación apropiada. O sea, sería prácticamente gratis. En cambio, los puntos de suministro en los que no haya telemedida se puede habilitar, que lo que hay que hacer es poner un módem con su tarjeta, etcétera, que sea capaz de enviar los datos que está recogiendo el contador. Este es el caso de prácticamente todos los puntos 3.0 y 3.1 en España, porque casi ninguno, si bien son contadores inteligentes, casi ninguno tiene la capacidad de telemedir, tienen un módem incorporado. Es verdad que las compañías distribuidoras están empezando a sustituir a los contadores y a ponerlos con módem para poder telemedir, pero claro, incrementan el precio de alquiler o la cuota de alquiler del contador pues de una manera sustancial, ¿no?
Y por último, otra posibilidad es reemplazar el contador existente, es decir, el contador de la distribuidora se puede retirar y instalar uno nuevo, lo cual es perfectamente legal y está permitido. Y puede pues pagarse llave en mano o puede contratarse con un leasing o hacer, digamos, o con una cuota de alquiler, eso como el proveedor cada uno decida, ¿no? Pero digamos que esta opción, la ventaja que tiene es que uno se ahorra la cuota, el alquiler mensual que paga la distribuidora y con eso pues tiene espacio para pagar la cuota del nuevo alquiler al proveedor, ¿no? Entonces digamos que sería una inversión, ¿no? No solamente es una inversión con buen retorno, no solamente es recoger los datos, sino que además es ahorrarse un coste mensual. Y en la submedida, digamos que el modelo clásico pues es contratar a alguien para que diseñe e implante todos los equipos. Digamos que habría un software al que pagar una cuota habitualmente mensual. También se puede comprar la licencia en algunos casos y luego pues habría que explotar el software y eso pues se puede pagar pues llave en mano y luego con cuotas mensuales. También es verdad que es posible en la instalación de los equipos pagarlo, financiarlo con un leasing o pagos aplazados, eso según las opciones que dé el proveedor, el consultor. ¿En qué casos es más recomendable usar cada una de las dos opciones? Bueno, pues la telemedida nosotros la recomendamos y vemos que tiene más sentido para clientes que tienen muchos puntos de suministro, porque digamos que es un sistema de medir no muy intensamente, pero de una manera muy barata, se